¿Cómo están mis amigos? ¿Cómo están mis hermanos? Bienvenidos. Bienvenidos a una nueva edición de su programa Hablemos de Fe. Gracias al Señor, hoy continuaremos con el tema que iniciamos hace un par de días, hablando acerca de los atributos de nuestro Padre Celestial, mostrados en la persona, manifestados en la persona de Jesús. Yo soy el pastor Josué Muñoz, pastor de la Iglesia Bendecidos para Bendecir, en el centro de la capital, en Santiago de Chile, en Alameda 341, a media cuadra del Cerro Santa Lucía estamos ubicados. Le doy estos datos para que cuando anden en Santiago, los que son de afuera, de provincia, nos visiten. Ahí estamos ubicados. Y nuestros servicios son los días domingos a las 10:30 y 6:30 de la tarde. Los jueves a las 7:30. Amados, yo quiero de corazón agradecer sus llamadas, sus cartas, sus correos. Quiero darle las gracias por sus comentarios, sus preguntas. Y al mismo tiempo decirles que en el teléfono que aparece en su pantalla, usted puede llamar durante la enseñanza o puede hacerlo al final. Hay hermanos y hermanas que están preparados, dispuestos en los teléfonos para ayudarle con sus preguntas, con sus consultas y para orar también por usted. Para ello están. Así que no dude en llamar, en consultar y así estamos conectados. Gracias al Señor. Mi amado, quiero recordarles que el libro 5 Pasos para Crecer en la Fe está disponible en las oficinas de este canal. Usted puede retirarlo por una ofrenda de amor. Va a ser edificado en la fe, va a ser fortalecido en la fe. Gracias al Señor por ello. Vamos a continuar en unos segundos. No se vaya. Santiago es una ciudad de casi 6 millones de habitantes, rodeada por la imponente cordillera de los Andes, una ciudad que crece y se desarrolla rápidamente, una ciudad con profundas necesidades espirituales. Y desde el mismo centro de la capital de Chile, donde nace el ministerio Bendecidos para Bendecir, aquí, en Alameda Libertador Bernardo Higgins 341, tenemos mucho agrado en presentar su programa Hablemos de Fe. Hablemos de Fe tiene como propósito ayudarle a crecer en la fe, mediante el conocimiento de las verdades de la palabra de Dios. Recuerde que la Biblia dice en Romanos 10:17, la fe viene por el oír, y el oír por la palabra de Dios. Y ahora, dejo con ustedes al pastor Josué Muñoz. Gracias al Señor, gracias a Dios por estar conectados nuevamente y gracias porque podemos iniciar o continuar el tema de los días anteriores y vamos a iniciar el de hoy. Hoy voy a compartir acerca del perdón. En el programa anterior hablé acerca del hijo pródigo, de cómo él llega a casa y encuentra un padre amoroso, un Dios de amor manifestado en la figura de este padre que recibe a un hijo que no merecía nada. Lo que me llama la atención en la historia que está siempre en Lucas capítulo 15, comenzando en el verso 11, donde se habla de la conocida parábola del hijo pródigo. Lo que me llama la atención es que, aunque el hijo dice, Padre, he pecado contra el cielo y contra ti, ya no soy digno de ser llamado tu hijo, el padre no hace una manifestación, no manifiesta el perdón diciéndole, hijo, yo ya te he perdonado, no te preocupes. Simplemente la actitud del padre es una actitud de perdón. Y hoy quiero hablar del perdón. El perdón es una acción, es una manifestación del corazón de Dios. El problema que tenemos los cristianos es que tenemos conceptos religiosos acerca de nuestro Creador, de nuestro Dios. Y todos pensamos que desde el cielo Dios nos mira con un azote muy largo y con el ceño fruncido, esperando darnos una paliza o unos azotes por lo que hemos hecho en el día o en la semana o en el mes o en toda la vida. Sin embargo, la Biblia habla que Dios es un Dios perdonador. Y en Isaías capítulo 53, me voy a cambiar de la experiencia de Lucas ahora al libro de Isaías, al capítulo 53, donde él habla precisamente acerca no solo de la sanidad, sino también
del perdón. Mire lo que dice la palabra de Dios. Mas él, Isaías 53, verso 5, mas él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre él, y por su llaga fuimos nosotros curados. Todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino, mas Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. El camino que Dios diseñó, la forma, la manifestación de su perdón, nos llega a nosotros por la persona de Jesús. Jesús no solamente trajo el amor de Dios para poder entregar el amor, para poder abrazarnos y para que nosotros podamos sentir y experimentar la intensidad del amor de Dios. Es necesario que sepamos y conozcamos al Dios de perdón. Leía en el programa anterior también lo que dice en 1 de Pedro, capítulo 2, verso 9. Mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a la luz. Y una de las virtudes de mi Padre Celestial, de nuestro Dios, es que Dios es un Dios perdonador. Dios es un Dios perdonador. Y es perdonador mucho más de lo que nosotros nos imaginamos. Porque el perdón lo manifestó en la persona de Jesús antes que alguien se lo pida. En una ocasión, dice el Evangelio de Mateo, que bajaron a un joven, abrieron el techo y bajaron por el techo a un joven paralítico. Y aunque ese joven no le pidió perdón, Jesús le dice: hijo, levántate, tus pecados te son perdonados. El perdón de Dios nace en su corazón lleno de amor. Entonces, a causa de su intenso amor y para que podamos experimentar el amor, es necesario ser perdonados. Es necesario, entonces, pedir perdón, recibir el perdón para experimentar el amor de Dios y experimentar todos los beneficios que vienen a causa de la ofrenda de Jesús en una cruz. Me asiste aquí a mi lado una cruz, porque aunque sea, no es de madera como la que fue usada para crucificar a nuestro Señor Jesucristo. Sin embargo, es un símbolo donde Él cargó por nuestros pecados. Pero en la cruz, Jesús, al expirar, dijo la frase que todo el mundo creyente ya conoce. ¿Y cuál fue? Perdónalos porque no saben lo que hacen. Él vino a perdonar. Él vino a amar. De tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo unigénito. Lo entregó como ofrenda. Pero para que ese amor llegue a tu corazón, es necesario que tú sientas y experimentes también el perdón. Tú debes y puedes perfectamente recibir el perdón de Dios. Bienaventurado, dice el Salmo 32, aquel cuyo pecado ha sido perdonado y ha sido purificado de su maldad. Se lo voy a leer. Bienaventurado aquel cuya transgresión ha sido perdonada y cubierto su pecado. Bienaventurado el hombre a quien Jehová no culpa de iniquidad y en cuyo espíritu no hay engaño. Mientras callé, se envejecieron mis huesos en mi gemir todo el día, porque de día y de noche se agravó sobre mí tu mano, se volvió mi verdor en sequedades de verano. Y aquí está la confesión: mi pecado te declaré y no encubrí mi iniquidad. Dije, confesaré mis transgresiones a Jehová y tú perdonaste la maldad de mi pecado. Yo te quiero decir este día, Dios es un Dios perdonador. Por eso la gente que no conoce el amor de Dios, no lo conoce porque no son capaces de decir: yo he pecado, yo he errado al blanco, no he hecho lo justo. La Biblia dice: no hay justo, no hay ni uno, no hay quien haga siempre el bien y nunca peque. Es más, Jesús lo puso tan grave que dijo: el que mira a una mujer y la codicia en su corazón, ya pecó. El que mira. Entonces, con el mirar y el pensar, ya hicimos
ya fallamos, ya hicimos pecado y ya faltamos a la norma divina. ¿Cuál es la intención entonces de Dios de considerarnos pecadores? Mirarnos para que nosotros nos aferremos al sacrificio de Jesús, para que entendamos que es Él, solamente Él, y nadie más que Él. Aparte de Él, nadie tomó su lugar en una cruz. Las tradiciones dicen que Pedro fue colgado cabeza abajo en una cruz, pero son las tradiciones, no lo dice la Biblia. También Pablo fue degollado, son las tradiciones, no lo dice la Biblia. La historia dice muchas cosas, pero lo que dice la Biblia, que Jesús fue crucificado y no estaba ni Pedro, ni Pablo, ni ninguno de sus familiares cercanos al lado de él. Lo que habían eran dos ladrones, dos malhechores. Uno le dice, Señor, acuérdate de mí cuando vengas en tu reino, y el otro lo injuria y le dice, si tú eres hijo de Dios, bájate tú y bájanos a nosotros. Lo único que hace uno de ellos es decirle, acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Ni siquiera le dijo, perdóname por mis pecados. Confesó que sí, él era pecador, porque le dice al amigo, mira, nosotros estamos colgados en una cruz porque pecamos, porque hicimos mal, porque lo merecemos, pero este ningún mal hizo. Lo están colgando junto a nosotros y él no hizo ningún mal. Y clama a Jesús y le dice, acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Cuando hace eso, Jesús lo mira y le dice, hoy estarás conmigo en el paraíso. Lo perdonó. Quiero decirte que cuando Jesús abrió sus manos y entregó su espíritu, dijo, perdona a los padres porque no saben lo que hacen. Y expiró. Sus últimas frases fue, perdónalos. ¿Tú sabías que hace 2000 años todos tus pecados fueron borrados por la sangre de Cristo? ¿Sabías tú? Nadie te había dicho que la buena noticia del evangelio significa buena noticia. La buena noticia de parte de Dios es que Él no te quiere mirar como un miserable pecador, porque Jesucristo con su sangre, con su muerte en la cruz, limpió y borró todos tus pecados. Entonces la respuesta, ¿y por qué vivo tan miserable? Porque no has hecho lo único que hay que hacer, confesar. Aquí dice, confesé mis pecados y tú perdonaste. El libro de Isaías declaraba que él sería despedazado, como lo mostró la película La Pasión de Jesús, por causa de nuestros pecados. Pero para que la limpieza de tus pecados sea una realidad, de esa condenación que sientes en tu interior, para que eso sea quitada, tú necesitas confesar en privado, no a un hombre pecador como tú y como yo, sino a Dios mismo. Porque la Biblia dice en 1 de Juan, si nosotros confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Lo dice aquí la palabra de Dios en la primera epístola de Juan, aquí, cerca de Apocalipsis, en el capítulo 1 y el verso 9. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Si decimos que no hemos pecado, le hacemos a Él mentiroso y su palabra no está en nosotros. Mira, que parece una contradicción, ¿verdad? Él murió en la cruz, Jesús tomó tu culpa, borró tus pecados y tú sigues cargando con eso. Lo mismo que pasó con la enfermedad. Se llevó nuestras enfermedades y tú sigues cargando con eso. Pagó por nuestra salvación y tú te sientes inseguro si vas a morir. ¿Dónde vas? ¿Al cielo o al infierno? ¿Vas a vivir eternamente con el Señor o eternamente separado del Señor? En la cruz Él hizo posible perdonándonos todos nuestros pecados. La Biblia lo dice. De manera que lo que tenemos que hacer es hacer una confesión. Solo una confesión. Cuando confesamos nuestros pecados, Él borra todos nuestros pecados. Él limpia todos nuestros pecados y todas nuestras maldades. Miren, lo dice en varias partes. Se lo voy a leer aquí en Hebreos capítulo 10. Dice, en el capítulo 10, Cristo habiendo ofrecido una vez para siempre un solo sacrificio por los pecados, se ha sentado a la diestra de Dios.
Cristo, habiendo ofrecido una vez para siempre un solo sacrificio por los pecados, se ha sentado a la diestra de Dios. Él ofreció su cuerpo como una ofrenda por nuestros pecados, para que no vivamos condenados, deprimidos, angustiados. ¿Saben por qué mucha gente se suicida? Yo conozco el caso de uno en particular, cercano. Se suicidó porque pensó que Dios no podía perdonar sus pecados. Había cometido un pecado y se sintió que Dios no podía perdonarle ese pecado porque le había jurado que nunca más lo haría. Y se suicidó. Causó mucho dolor, lógicamente. De esto hace ya muchos años. Una persona que llegué a conocer. Conozco de otros casos, pero a este en particular lo conozco. ¿Saben lo que pasa? Una de las armas de Satanás, el diablo, que el Señor lo reprenda de tu vida ahora mismo en el nombre de Jesús, es la mentira. Y la mentira es, este pecado Dios no te lo va a perdonar. No, todos los pecados sí, pero este Dios no te lo va a perdonar. Hay religiosos que se han empeñado en hacerle creer a la gente que este o aquel pecado es más grave que el otro. Mira, la Biblia dice, todos hemos pecado y punto. No hay mentiras chicas, mentiras grandes. La mentira es pecado, es falsedad y se acabó. Es pecado. Pero mi Padre quiere perdonar tus pecados. Ya fueron perdonados. Solo tienes que decirle, perdóname. Mi pecado te declaré, dice el Salmo 32, confesé mi pecado y tú me perdonaste. Y la Biblia dice en Primera de Juan, la primera epístola en el capítulo 1, verso 9 y 10, si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y es justo para perdonar nuestros pecados. Yo no tendría el valor de estar aquí si no confesara mis pecados a Dios. Confesar día tras día, Padre nuestro que estás en los cielos, perdóname así como yo perdono. Del perdón de la otra parte voy a hablar en el próximo capítulo. Si nosotros queremos vivir perdonados, debemos también perdonar. Pero ahora estoy buscando el perdón de Dios. Primero yo tengo que sentirme perdonado. Cuando sé que soy perdonado y alguien me ofende, entonces también puedo perdonar. Y cuando perdono, mucho más gozo y paz en mi corazón experimento. ¿Quieres experimentar el perdón de Dios? ¿Quieres experimentar la restauración de Dios? Uno de sus atributos es que Él es perdonador. Cuando experimentas el perdón, vas a sentir cómo Él te arrulla en sus brazos, te acoge en sus brazos, te recibe y te ama. Hablé del amor, hoy hablo del perdón. Están unidos, están entrelazados. Dios quiere perdonarte. Él quiere perdonarte porque eres su hijo. Y si no eres su hijo, el perdón es es el camino que te separa de Él para llegar a ser su hijo. Si tú quieres ser hijo de Dios, si crees pero no puedes entender esta dimensión, dile perdona mis pecados, perdóname por haber vivido separado. Puede ser que no hayas cometido pecados que la sociedad llama más graves que otros. Siempre la sociedad ha mostrado, y el mundo religioso, esto es más grave y esto es menos grave. Están todos, aquí está la lista. Es larga la lista. La Biblia dice, partimos por los 10 mandamientos. Y uno de los mandamientos que todo el mundo transgrede en todos los niveles es no guardar un día de descanso para el Señor. Así que no hay cristiano que no se quede en casa o vaya de fiesta o vaya de donde vaya un día del Señor, que es el día domingo, el día de resurrección. Sin embargo, juzgan a otros porque cometieron, entre comillas, pecados más graves. No, si aquí nadie se escapa. Pero ¿saben para qué? El único medio de escape es que Cristo pagó por nuestros pecados en la cruz y nos dijo, perdona a los padres porque no saben lo que hacen. No solamente a esos que lo crucificaron, lo estaba diciendo a todos nosotros. Gloria a Dios. Yo bendigo al Señor por comprender el perdón. Pero en mis primeros años viví en una congregación de mucha condenación, donde decir una mala palabra o hacer algo indebido, por pequeño que fuese, era señalado y era prácticamente dispuesto al patíbulo para ser fusilado. Pero conocí a un Dios perdonador. Y lo he conocido perdonador por más de 40 años. Esto me ha enseñado, el corazón de Dios es perdonador.
Y por eso que Él dice que yo también debo perdonar a los que me ofenden. Pero normalmente la gente que no conoce el perdón de Dios es la misma gente incapaz de perdonar. Cuando encuentro a un cristiano, un creyente, incapaz de perdonar, es porque él no entiende cuánto Dios le ha perdonado. Miren, dice la Biblia, y esto es un ejemplo que ilustra la verdad que estoy diciendo. Dice la Biblia en los evangelios que encontraron a una mujer sorprendida en adulterio. Vinieron los religiosos y la presentaron a Jesús. Jesús, esta mujer fue sorprendida en adulterio y la ley dice que hay que apedrearla. ¿Qué dices tú? Vinieron ellos para tentar a Jesús. Y le dice, el que esté limpio de culpa, y eso se lo sabe todo el mundo cristiano, que tire la primera piedra. Ellos, afectados su conciencia, la palabra de Jesús les tocó la conciencia y el Espíritu de Dios vino, esa es mi interpretación, porque la Biblia dice que es el Espíritu el que convence de pecado. Y los convenció y se acordaron de lo que habían hecho días antes, horas antes. Y los que tenían las piedras fueron dejando las piedras y fueron dejando los palos y todo. Y uno por uno se fueron alejando de Jesús. Jesús se levanta y le dice, mujer, ¿dónde están los que te condenaban? No hay ni uno. ¿Por qué? Porque la palabra del único que era capaz de tocar el centro del pensamiento y de la conciencia, Jesús los acusó en su conciencia que ellos tenían tanta maldad como la mujer. Y eso es universal y es válido hasta hoy. Mi amado, el mensaje de hoy es, el atributo de mi Padre es perdonador. No tienes que hacer penitencias, no tienes que desangrarte las rodillas, no tienes que caminar kilómetros para pagar un favor. Él ya te perdonó en la cruz. Ya te perdonó en la cruz. Ya llevó tu culpa en la cruz. Solo tienes que decirle, Señor, he vivido separado, alejado de ti, perdóname. Cuando entiendas la profundidad del perdón y lo recibas, vas a sentir el amor de Dios y ahí vas a ser capaz de perdonar a los que te han ofendido y vas a superar esos traumas de la niñez, esos problemas del pasado. Vas a poder perdonar y decir, bueno, si Dios me perdonó a mí, ¿quién soy yo entonces para no perdonar? El Padre nuestro dice, perdónanos así como nosotros perdonamos a nuestros deudores. Está condicionado a lo que yo hago. Eso es ya en el camino. Pero ahora, tú puedes confesar a Jesucristo, recibirlo en tu corazón y decirle, Señor, perdóname por haber vivido lejos de ti. Yo creo que en la cruz del Calvario sufriste en mi lugar para limpiar mis pecados. Perdóname y recíbeme como tu hijo. Yo quiero ser tu hijo, Señor. Y yo creo que con tu perdón puedo experimentar tu amor, tu gracia, tu favor y misericordia. Yo te invito a esta hora que hagas esta oración conmigo. Atrévete, ahí donde estás. Pronuncia estas palabras con tu boca y dile, Dios Todopoderoso, perdóname, me aparté de ti y pensé que tú nunca me perdonarías, pero hoy entiendo que enviaste a Jesús a tomar mi lugar para borrar todos mis pecados, los pasados, los presentes y aún los que vienen. Pero yo te doy gracias porque creo que tú me perdonas. Restáurame por amor de tu nombre y hazme sentir que tú me perdonaste. Y el Señor lo hará para la gloria de su nombre. Amén. Ahora, los que quieren recibir al Señor en su corazón, si tú quieres recibirlo ahora, tú puedes decir, Señor Jesús, perdóname. Nunca había hecho esta oración, nunca había entendido que viví separado de ti por causa de mis pecados. Perdóname, perdóname, Señor. Ya no quiero vivir ni un día más apartado, separado, alejado de ti. Quiero tu perdón. Recíbeme como tu hijo, como tu hija. Gracias por tomar mi lugar en la cruz y morir perdonando todos mis pecados. Te recibo en mi corazón como mi Señor y mi Salvador. Señor Jesús, gracias por hacerme tu hijo. Gracias, Señor. No viviré ni un día más
con esta carga de pecado. Gracias, Jesús. Amén. Si has hecho esta oración, yo te invito que llames al teléfono que aparece en pantalla. Llama al teléfono que aparece en pantalla o escríbeme. Vamos a estar en contacto. Nos queda solamente unos minutos para terminar. Yo quiero invitarte para que nos sigas escribiendo, conectado con nosotros todos los días por este canal, a la misma hora, todos los días, de lunes a viernes en enlace y de lunes a domingo en TNE. Yo quiero compartir contigo esta verdad, porque el perdón es un atributo que tú necesitas descubrir, no solamente hoy, sino cada día. Cuando invoques el nombre del Señor, dile perdóname, y Él te va a decir a tu corazón, ya estás perdonado, ya estás perdonado. ¿Qué le dijo Jesús a la mujer? Ni yo te condeno, vete y no peques más. Ni yo te condeno. El Señor vino para librarnos de la condenación eterna, porque el atributo maravilloso de su corazón es perdón. Y al recibir el perdón se manifiesta el amor. Aleluya. Nos vemos. Sigamos conectados y recuerda que no importa las circunstancias que estés viviendo, tú eres un hijo bendecido, tú eres una hija bendecida para bendecir. Un abrazo, Dios le bendiga. Esta ha sido una presentación del ministerio Bendecidos para Bendecir. Y si usted no tiene un lugar donde congregarse, le invitamos a nuestras reuniones. Domingo, 10:30 y 18:30 horas. Jueves, 19:30 horas, celebración y enseñanza. Visítenos en Alameda Bernardo Higgin, 341, Santiago Centro. O llámenos para oración y consultas al 2-633-0184. Recuerde, la fe viene por el oír y el oír por la palabra de Dios. Bendecidos para bendecir.